Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Abrimos nuestras Biblias, amados, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. De allí partimos con esta enseñanza que hemos llamado, así nos entendimos que se reveló Dios en nuestro corazón, para llamarlo así, la segunda oportunidad y los obreros de la 11ª hora. Creemos que tienen una relación entre ambas cosas. La última oportunidad, ¿cuál será? No, perdón. La segunda oportunidad y los obreros de la 11ª hora. Vamos a hablar también algo de eso, ¿no? Vamos a leer entonces allí, libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, leemos: Me volví y vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Hasta ahí nomás. Leemos a partir de ahí. Hemos cantado, alabado al Señor, hemos orado. Vamos a compartir esta enseñanza que Dios puso en mi corazón. Podemos leer entonces que dice el escritor de Eclesiastés: Me volví y vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera. Otra versión dice de esta manera. Dice que el que corre más rápido no siempre gana la carrera. Lo dice mucho más claro. Dice, ni de las guerras de los ni de la guerra de los fuertes. El más sabio no siempre es el que deja de ser. Perdón. Me volví y vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera. ¿Qué podemos sacar de esa conclusión de ese pasaje? Que el escritor de Eclesiastés está explicándonos acerca de que muchas veces el que corre más rápido no siempre gana la carrera. Luego dice, ni es de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan. O sea que el más astuto de los hombres no siempre consigue hacerse rico. Ni aun de los prudentes la riqueza. Eso quiere decir, ¿no? Que a veces la persona más inteligente o la más prudente no siempre consigue hacerse rico. Luego dice, ni de los elocuentes el favor. Y dice otra versión que me encantó, dice, todos tienen sus malos y buenos tiempos. El salmista entonces, o el escritor de Eclesiastés, mejor dicho, está hablándonos específicamente de algo que literalmente significa, dice así de esta manera: la ocasión y la suerte claman a todos ellos. O sea que, ¿de qué está hablando el salmista en ese pasaje específico? Está hablando de la soberanía de Dios. De que el mismo acontecimiento que acontece a un justo también puede ocurrir a una persona impía. Y que a veces no es de la inteligencia, por ejemplo, el hacer dinero o la capacidad que tenga la persona, no siempre Dios le permite. Por ejemplo, estoy recordando que dice al pobre y al rico, dice a ambos hizo Jehová. Entonces mi papá siempre decía, ¿no? Cuando yo me enojaba, a veces que me faltaba algún poco de dinero, y él hacía siempre su broma que me hacía enojar. Y él decía, bueno, cuando Dios te preguntó si tú querías ser rico y pobre, tú elegiste pobre. Y digo yo, a mí nunca Dios me preguntó que yo quería ser pobre. Ya Dios determinó que yo fuese pobre. Y él decía, no, Dios te preguntó que si querías ser rico o pobre. Y tenía consistencia en la Biblia, ¿eh?
Entonces la gente de antes verdaderamente era así, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando el salmista? Una explicación a todo esto es que todos los aludidos a lo que hemos hablado, ¿no? Del hombre prudente para hacer dinero, o aquel que es inteligente, no siempre lo logra, no siempre el pobre deja de ser pobre, aunque tenga mucho esfuerzo, y todo así. No es el más rápido el que gana la carrera, muchas veces, porque un calambre le puede dar, viene por llegar, ¿cuántas veces ha pasado? Le da un calambre y no llega, termina último. Bueno, ¿de qué está hablando el salmista? Que a nosotros nos parecen casualidades, lo que a nosotros nos parecen casualidades, pero de acuerdo con los designios de Dios, son oportunidades que la soberanía de Dios da a cada uno y en particular como Él quiere. Está haciendo alusión el salmista a pensarnos, a hacernos pensar como nos está haciendo pensar esta mañana, esa es la idea, de la soberanía de Dios, las oportunidades, que todos los aludidos anteriormente, todas esas personas, el rápido que no siempre gana la carrera, y el otro que no siempre gana el mejor ejército, no siempre gana la batalla o la guerra, todas esas alusiones de esas personas está haciendo alusión a que Dios estamos expuestos a oportunidades y también en la vida hay infortunios, desgracias o adversidades que nos acontecen a todos, al rico y al pobre, al que es inteligente, al que no lo es, al que es más de nivel intelectual más bajo o el que tiene el intelectual más alto. No siempre nos va a ocurrir como nosotros pensamos. Estamos en las manos de la soberanía de Dios, esa es la realidad. Y la palabra soberanía es un atributo que muchas veces el creyente desconoce, literalmente desconoce. Y entonces tenemos que conocer un poco el atributo incomunicable, es un atributo incomunicable, o sea que le compete solo a Dios, a la divinidad. Ninguno de nosotros es soberano. Nosotros decimos el soberano, rey, el soberano, pero no es soberano, porque vamos a ver qué es soberano. Soberano es decir que Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad. Mire lo que dice, por ejemplo, Daniel 4:35. Y todos los moradores de la tierra son contados como nada, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nada que nosotros podamos hacer para torcer el rumbo de lo que Dios ha determinado en nuestras cosas. Aún de los infortunios que nos ocurren, las adversidades, al fin y al cabo, estamos bajo el gobierno o de la suerte, o de la casualidad, o creemos que estamos bajo la soberanía de un Dios soberano. Amén. La soberanía posee este derecho de ser soberano en virtud de su infinita superioridad, de su absoluta propiedad que tiene de todo. De todo. De Jehová dicen los habitantes de la tierra, ¿no? La tierra es su plenitud y todos los que en ella moran, de Jehová. Y de su absoluta dependencia que tienen todas las cosas para su continuación. Si Dios no sostuviera el mundo, si Dios no estuviera ejerciendo su soberanía, por ejemplo, se me pasó ahora, pero no me recuerdo dónde está, pero dice que Dios alimenta a los habitantes de la tierra. Es Dios que alimenta. Pero nosotros somos los que trabajamos, pero es Dios que nos alimenta. Si Dios nos diera, por ejemplo, un clima estable para las cosechas, el hombre literalmente se moriría de hambre. Pero es Dios que sostiene al mundo y su plenitud. Todas las cosas tienen absoluta dependencia para la continuación de ella. Entonces, todos los habitantes de la tierra son como nada, y los habitantes del cielo, dice que Él hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en la soberanía de Dios.
Y esa explicación de que todos los olvidos estamos expuestos a oportunidades y a infortunios que Dios permite en su soberanía, tenemos que decir que son como oportunidades. Este es el sentido del hebreo para suerte, ¿no? Oportunidades. Dios nos da oportunidades. ¿Creemos eso o no? Amén. Yo creo que sí. Dios nos da oportunidades. Y tenemos que tener una actitud como Job. Decía Job, cuando su mujer le decía o le sugería que maldijera a Dios y se muriera. Esa esposa era media, pero estaba turbada. Yo después entendí que había perdido los hijos. Y entonces Dios me dio un manto de misericordia para entender esa madre. Yo fustigaba muchas veces la mujer de Job, pero Dios un día me habló mi corazón de la pérdida de una madre, de los hijos, y entonces pude entender esa amargura de esa mamá. Y entonces Job también tenía, gracias a Dios que Job entendía aparte de eso, como una mujer impía, sabrá, pero no era una impía, pero había hablado como una mujer impía, dice Job, pero la verdad que sí. Entonces Job tenía esa mirada, también dice, no recibiremos solo de Dios lo bueno, no recibiremos también lo malo, entre comillas. Entonces esa visión, hermano, de que Dios nos expone a oportunidades, porque sabemos que no hay la suerte, no existe la suerte. El Salmo 31:15, dice el salmista, dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos. En tu mano están mis tiempos, esas oportunidades, el tiempo de Dios. Esa oportunidad de esos tiempos. Decir que en su mano están mis tiempos, es decir que en la mano de Dios estaba, el salmista confiaba, una proclamación de confianza en la soberanía de Dios. En tu mano están mis tiempos. Ponía toda circunstancia, incluso su futuro, reconocía la soberanía absoluta de Dios en su vida. Que Dios nos ayude a nosotros también de confiar y depender incluso nuestro futuro en esa soberanía, descansar en esa soberanía de Dios. Dios está al control. Amén. Está supervisando de todo lo que nos parece a nosotros bueno y a lo que nos parece también del otro palo, ¿no? De lo que nos parece malo, entre comillas. Porque al fin y al cabo, también dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, ¿nos ayudan para qué? Para bien, pero es para los que aman a Dios. Que Dios nos ayude a disponer nuestras manos como el salmista. En tu mano están mis tiempos, disponernos a confiar, estar bajo su soberanía. Es una declaración de confianza, de rendir un control total de su vida, de su futuro y circunstancia, de toda circunstancia, reconociendo la soberanía de Dios. Y en esa oportunidad que Dios nos da en su tiempo, en su visitación, que es una oportunidad, es un momento de circunstancia o coyuntura favorable, propicia para realizar una acción, lograr un objetivo o incluso mejorar una situación. Que Dios nos ayude, hermanos, a descansar en la soberanía de Dios. Porque yo era uno de los que decía, y me arrepentí, y me arrepiento, y ya pedí perdón a Dios. No sé dónde saqué eso. Yo alguna vez escuché que Dios daba 1000 oportunidades. Es el Dios de las 1000 oportunidades. Yo escuché eso. Y lo repetía. Y a veces nosotros repetimos cosas sin pensar bíblicamente. Y encontré la Biblia y digo, si yo digo que Dios es el Dios de las 1000 oportunidades, que en su mano están mis tiempos, y cuando hablo de tiempo lo identifico con oportunidades buenas y que las otras que nosotros no entendemos, si hablo de esas oportunidades, hermanos, si hablo de que Dios puede dar lugar a confusión, ¿verdad? Una persona dice, bueno, Dios me va, todavía en mi cuenta tengo unas 200 oportunidades que Dios me está dando y todavía tengo 1000 oportunidades, dijo. Entonces digo, a veces nosotros repetimos cosas sin pensar, porque bíblicamente, por ejemplo, si yo lo traía al plano bíblico, dice 7 veces cae el justo, o sea que ahí hay un límite para la gracia, ¿no? Estamos en la era de la gracia, en esa gracia maravillosa de Jesucristo, favor desmerecido o
inmerecido, cualquiera de los dos está bien. Pero esa gracia tiene límites, demanda también de nosotros, porque es una gracia que es gratis, pero no es barata. Y hasta ahí vemos un límite, por ejemplo, 7 veces cae el justo. Si el justo cayere, ¿cuántas posibilidades habla ahí? Una. No quedará postrado porque Jehová sostiene su mano, lo levantará, dice. Entonces digo, estaba mal yo cuando repetía eso, el Dios de las 1000 oportunidades. Porque encontré la Biblia, y ahí lo vamos tratando, vamos entrando al segundo punto, el Dios de las 1000 oportunidades es una mentira. La mentira que yo repetía sin pensar bíblicamente. Porque vamos a mirar personajes que aprovecharon la primera oportunidad. La primera oportunidad. Lo vamos a mirar desde ese plano, de esa perspectiva, ¿no? ¿Cuáles pueden venir a nuestra mente? En tu mano está mi tiempo, esa soberanía de Dios. Ahora estamos entrando al segundo punto de ¿cuál es la primera oportunidad? Porque este mensaje se llama la segunda oportunidad. La primera oportunidad. ¿A quién me puedo yo ubicar en la primera oportunidad? Personajes de la Biblia. Por ejemplo, me acuerdo de Mateo. A mí es un personaje que me impacta, ¿no? Mateo 5, 22 o 28. Allí dice la palabra de Dios que el Señor iba caminando y pasa por el lugar de un tributo público. Estaba sentado un hombre, era Mateo, que se llamaba Leví. Y entonces le dice a Mateo, ¿cuántas palabras le dijo? Sígueme. Y a mí me impacta esa oportunidad que le brindó a Mateo. Porque Mateo no la desaprovechó. ¿Cuántas veces no habrá dicho el Señor, seguime? Y yo pasaba de largo, seguía de largo mi caminar. Y a Mateo le dijo una palabra, sígueme. Y Mateo dice, inmediatamente se levantó, dejándolo todo, que es importante eso, dejándolo todo, le siguió. Y es el escritor del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Una persona que aprovechó, ¿cuántas oportunidades? No, la primera, y la aprovechó. Otro pasaje que a mí me inspira mucho es la conversión de Zaqueo. Dice que el Señor iba caminando y de repente había un peticito arriba de un árbol. Zaqueo era una persona muy chiquita, un acaudalado hombre rico que se había establecido con mucho dinero a través del fraude. Los que cobraban impuestos eran ciudadanos muchas veces de judíos, pero se vendían, entre comillas, para el gobierno romano, y entonces cobraban, el gobierno romano le encargaba el pago de los tributos de las personas, y estas personas cobraban lo que no era, ¿no? Cobraban de más y se enriquecían en poco tiempo. Y Zaqueo era uno de ellos, y estaba sentado arriba de un árbol. Dice que se enteró que Jesús iba a pasar por allí, estaba arriba de un árbol, y de repente Zaqueo no conocía a Jesús, quería conocer a quién era Jesús, pero Jesús conocía a Zaqueo. Y Jesús, cuando llegó al árbol, dijo, Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo, contentísimo, se fue delante del Señor y entró a su casa, hizo seguramente una cena, y había muchos fariseos, usted ya sabe la historia, o recordaron, estoy poniendo en el contexto. Y dice que de repente Zaqueo, en medio de la predicación, seguramente que el Señor no perdió oportunidad, y Zaqueo dice, si he defraudado a alguno, entró a manifestar su conversión casi para mí instantánea. Una cosa, a mí me sorprende. La persona que se convierte del bolsillo es una persona que quede tranquilo que se convirtió de corazón, porque la avaricia es un ídolo, es un Dios. No podéis amar a Dios y a la riqueza. Lo puso al nivel de Dios a la riqueza, es otro Dios. Y Zaqueo se desprende, dice, se lo devuelvo cuadruplicado, tal cual como la ley lo pedía. Y ahí el Señor, después que Zaqueo dice eso, dice, ha venido hoy la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Tenía fe, tuvo fe, la fe genuina. Una conversión y una fe genuina, instantánea, y una conversión casi instantánea. Algo impactante para mí. Aprovechó la primera oportunidad. ¿Qué le parece? Pero después encontramos otras personas que no aprovecharon la primera oportunidad. Por ejemplo, estoy hablando de la primera oportunidad que tuvo Esaú. Esaú es un personaje del Antiguo Testamento. Usted sabe que Esaú, por un plato de lentejas,
con mucha hambre vino y amó un guiso allí de muy rico que ha preparado Jacob. Y Esaú vendió a la primera oportunidad, tal vez no en el plano de la salvación, pero sí en el plano de la primogenitura, que era algo importante. El primogénito era el primer hijo y tenía el doble de herencia, le competía a él recibir. Y por un plato de lentejas, hasta ahí tenía la primera oportunidad, Esaú tenía la primera oportunidad, pero la vendió, si cabe la expresión, por un plato de lentejas. Y luego, cuando quiso volver a tener lo que él se dio cuenta que había perdido, dice que aunque lo procuró con lágrimas, dice la Biblia, no tuvo segunda oportunidad en ese aspecto. Estamos hablando de la primera oportunidad y estamos hablando de la segunda oportunidad, que no siempre, a veces la segunda oportunidad puede ser la primera, puede ser la última. Dios da oportunidades, pero no 1000 oportunidades, como yo decía. La primera a veces, y a veces la primera puede ser la última en algún aspecto. Eso lo vemos en Saúl. Otro personaje que también nosotros vemos que no tuvieron acceso a la segunda oportunidad o que la rechazaron fue Caín. La primera oportunidad de Caín, ¿cuándo fue? ¿Cuándo la podemos identificar? Ese tiempo que Dios le dio para relacionarse con él en esa comunión de Dios el Padre. La vemos allí en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando ambos, Abel y Caín, traen ofrenda al Señor y dice que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cuál era el problema? ¿El zapallo? No. ¿La verdura? No. Dice que Abel, dice el libro de los Hebreos, ofreció mejor sacrificio que el de Caín. Por la fe, dice que fue. Así que el asunto fue la disyuntiva. ¿Por qué no pudo en la primera oportunidad ser aprovechada por Caín? Porque no actuó con fe. Y la Biblia dice que hay una fe básica, y creo que fue la que no tuvo Caín. Dice que el que se acerca a Dios por fe debe creer que Él le hay, que está ahí, y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces Caín, en otras palabras, ofreció... yo sé que a Dios el otro ofreció más bien con la línea de la sangre, el animal, el sacrificio. El Padre, seguramente que Adán había explicado cómo era el sacrificio de la ofrenda que Dios quería que le llevaran, pero Abel le prestó atención y hizo como Dios quería en su palabra. Eso es la fe, la obediencia de la fe. Pero el otro ofreció como a él le parecía, sin darle mucha importancia. Y sabemos que perdió la primera oportunidad de haber agradado a Dios. Pero Dios le da la segunda oportunidad, ¿sí o no? Cuando le dice, ¿por qué estás decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El pecado está a la puerta. Dios le avisa que el pecado está a la puerta y tú puedes señorearte del pecado y no pecar. Ya Dios le avisa de lo que él estaba gestando en su corazón. Ya había gestado en su corazón. Y Dios le avisa, le da una segunda oportunidad, le da una segunda chance. Pero sabemos que Caín, ante la voz de Dios, la comunión que el Espíritu Santo, la voz de Dios le habló en ese momento, despreció la segunda oportunidad. Y sabemos que Caín mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Dice la Biblia, porque la vida de su hermano, las obras de su hermano eran justas y las de él eran malas. Dice que Caín era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Vendió su alma al diablo en todo caso. ¿Por qué vendió su alma al diablo? Porque desaprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio. Hasta ahí yo puedo ver una oportunidad y hay una segunda oportunidad que Dios da a los seres humanos muchas veces. Pero nosotros a veces podemos también decir, lo que dije al principio, la primera oportunidad puede ser la última. Pero también Dios a veces, lo vemos en la Biblia, viendo esa perspectiva, que hay una segunda oportunidad que Dios da a los hombres, que los hombres a veces tampoco la aprovechan. Es el caso también de, por ejemplo, de Judas. ¿Cuándo tuvo la primera oportunidad Judas? 3 años y medio. Un tiempo. En tu mano está mi tiempo, la soberanía de Dios. Le brindó a Judas 3 años y medio andando con el Señor Jesucristo, el mejor maestro, el mejor salvador, el mejor hombre. El hombre en toda su expresión sublime, perfecto.
3 años y medio dándole oportunidades a Judas. La primera oportunidad. La podemos ver hasta ahí. La primera oportunidad, 3 años y medio, el Señor Jesucristo, sabiendo lo que Judas hacía, robaba de la bolsa, sustraía, sabiendo. Y Judas, durante 3 años y medio, dicen algunos entendidos, yo creo que sí, Judas tenía una falsa expectativa, y ahí tenemos que tener cuidado de traer a la gente con falsas expectativas al Evangelio. Judas vino al Evangelio con falsas expectativas, creyó que el reino de Dios era terrenal, que el reino de Cristo era terrenal, y él estaba sentado a su derecha, él iba a estar sentado al más cercano al segundo, iba a ser el segundo en su reino, era el amigo, entre comillas, de Cristo, porque Cristo le dice, amigo. ¿Y cómo que no era amigo? No, Cristo era amigo de Judas. Judas no era amigo de Cristo. Pero la primera oportunidad pasó todo eso y se gestó una falsa expectativa que luego al Señor hablar de que el reino no era de acá, que el reino no era de este mundo, que había que perdonar a los enemigos, que él iba a morir en la cruz. Y Judas, bueno, yo voy a negociar por otra cosa. Pero Judas era el amigo, entre comillas, más cercano de Cristo, el que comía del plato. Era el que tenía más confianza con Cristo. No era Juan, no era Juan el que más confianza tenía con Cristo. Cristo habla, uno de los salmos habla, dice, ¿qué fue lo que traicionó? Mi amigo, mi familiar, mi íntimo, dice. Era Judas, el más íntimo de los discípulos. Y lo traiciona a Cristo. La primera oportunidad fue hasta la entrega, cuando el Señor de Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hasta ahí le dio la primera oportunidad. La segunda oportunidad, ¿cuándo la vemos? Cuando el Señor Jesús dice, amigo, con un beso entregas al maestro. Ahí la segunda oportunidad que Judas la pasó por alto, la despreció. Pero Dios le dio, ¿cuántas oportunidades le dio a Judas? 2.000, 1.000, 2. Yo puedo ver, bajo esa perspectiva, 2. La primera oportunidad hasta que Judas le da el beso. Y la segunda oportunidad cuando Dios lo confronta en la persona de Cristo, diciéndole, Judas, con un beso entregas al maestro. Como diciéndole, mira, Judas, ¿puedes arrepentirte ahora? ¿Le dio oportunidad a Dios a Judas? Sí. Aunque dice que era el hijo de perdición, le brindó oportunidad también a Judas. Pero vemos también la segunda oportunidad que Dios le dio a algunos personajes bíblicos buenos, entre comillas, o de inspiración también para nosotros. Por ejemplo, el caso del rey David. ¿Cómo vemos la primera? ¿Con cuál David nos vamos a quedar? ¿Con el de la primera vez? ¿El que derribó el gigante? ¿Aquel que ganaba las batallas? ¿El hombre del corazón de Dios? Pero la primera oportunidad le fue a David hasta que hizo lo que hizo, ¿no? Hasta ahí yo veo la primera oportunidad. ¿Cuándo veo la segunda oportunidad de David? Cuando David en el Salmo 51, escribe el Salmo 51, vemos lo que yo entiendo, el verdadero David espiritual. El verdadero, la mejor versión de David. Es un David que dice, Señor, ahí exclama, ¿no? Todo lo que él había hecho, que sus huesos se iban secando y ahí vemos otra versión de David. David desaprovechó, podemos decir así, o verlo desde esta perspectiva, la primera oportunidad, pero la segunda oportunidad la aprovecha de manera muy eficaz. Y nosotros a veces nos quedamos con la primera historia de David, ¿no? La primera parte de David, el pecado de David. Pero Dios, hablando un libro del Antiguo Testamento, habla de Salomón, dice, y no anduvo, estaban hablando Dios, esa persona, dice, no anduvo como David en los caminos del Señor. No anduvo en forma perfecta, en forma buena. Así que Dios se quedó con la mejor versión de David. ¿Cuál era la mejor? A partir del Salmo 51 es la segunda oportunidad que David la aprovecha, donde David se restaura y vuelve a lo que yo entiendo la mejor versión de él. La mejor versión espiritual estoy hablando, ¿no? Entonces, David, ¿para qué cayó? ¿Por qué Dios permitió en esa soberanía la caída de David? ¿Podía haberlo evitado? Sí. Pero Dios lo permitió. Porque Daniel 11:35 dice, ¿para qué caerán algunos sabios? Algunos sabios caerán, está hablando de los sabios que pueden caer. Dice, para ser limpiados, depurados, limpiados y emblanquecidos. ¿Salió una mejor versión, David? Yo creo que sí. Una versión más sincera.
libre de jactancia, libre de orgullo, libre de vanidad. Allí tenemos entonces la historia de David. La historia de Abraham, hermanos, es una historia que el amigo de Dios, así que tenemos que hablar con mucho respeto. Pero el amigo de Dios, Dios le dio la primera oportunidad, abarcó para mí, en mi entender, bajo esta perspectiva que estoy planteándote, abarcó 24 años la primera oportunidad. A los 75 años Dios lo llama a Abraham. Y en el Génesis 17, cuando allí dice que Abraham tenía 99 años, así que durante 24 años Dios esperó la mejor versión de Abraham, su amigo. Y en Génesis 17 Dios le dice a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Allí la segunda oportunidad que Dios le da a Abraham es diciéndole en otras palabras, Abraham, deja de hacer alguna mentirita, Abraham, deja de hacer alguna cosa que no está en mi línea espiritual que me agrada, y sé maduro, Abraham, sé perfecto, anda delante de mí perfecto, delante de mi omnisciencia, consciente de mi omnisciencia, de mi presencia en todo lugar, en todo momento, y sé maduro, Abraham. A partir de ahí yo veo la segunda oportunidad, que ¿quién la aprovechó? Abraham la aprovechó. Vemos la mejor versión de Abraham, y ahora Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, el amigo de Dios. ¿Vieron que tenemos a veces una segunda oportunidad? Amén. Y que tenemos que aprovecharla. Amén. A veces no venimos con nuestra mejor versión espiritual en la primera oportunidad. Venimos en la segunda versión, entre comillas, ¿no? Espiritual, porque no está la palabra versión en la Biblia. Pero es una figura, hermanos, que ilustra que muchas veces nosotros tenemos que aprovechar la segunda oportunidad. La segunda oportunidad que aprovechó Pedro. Ustedes saben que la primera oportunidad, ¿hasta dónde fue? 3 años y medio, hasta llegar a la entrega de Jesús. Dice, todos me van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está. Y Pedro dice, no, aunque todos pierdan la fe, yo no. Y eso parecía algo sincero, algo bueno. Pero sabemos lo que pasó lo que pasó. Y Pedro dice, ya está, yo perdí la oportunidad de seguir a mi Cristo, le fallé. Bueno, ya está todo perdido. Volvió a pescar, se fue a pescar. Pedro volvió a la pesca, había dejado el asunto de las barcas. Se supone que Pedro era un empresario, tenía barcas y todo lo demás. Y Pedro vuelve a pescar de allí, pero los ángeles encuentran después la resurrección con las mujeres, y un ángel le dice a las mujeres algo que está allí en la Biblia registrado, ¿no? La primera oportunidad de Pedro, los ángeles le dicen, le dice a las mujeres el ángel, díganle, miren, Jesús resucitó y va a Galilea. Díganle a los discípulos, y Marcos 16:7 es el único evangelio que registra esto, hermano. Y a Pedro. ¿Qué estaba apareciendo allí? La segunda oportunidad. ¿Para quién? Para Pedro. Primero, Pedro desperdició la primera oportunidad, podemos decir. Pero la segunda oportunidad, Pedro creyó. Porque Pedro estaba en el Pentecostés allí. ¿Quién fue el primero que habla en Pentecostés? En un discurso donde se convierten más de 3.000 personas. ¿Aprovechó la segunda oportunidad, Pedro, o no? ¿Le creyó a Dios la segunda oportunidad? Estoy hablando para los que han perdido, los que hemos perdido la primera oportunidad de nuestra mejor versión de Cristo, en Cristo. Podamos nosotros creerle que Dios nos da una segunda oportunidad, no 1000, pero una segunda oportunidad, hermanos. Amén. Yo creo que Dios nos está dando a muchos una segunda oportunidad. Tal vez la primera oportunidad, la primera versión que Dios, claro que Dios desea la primera versión, pero nosotros a veces somos reacios, no somos como Mateo, no somos como Zaqueo, que son los dos ejemplos que yo di, ¿no? De la primera oportunidad, que yo puedo identificar como la primera oportunidad. Eso se registra en Marcos 16. Y a Pedro, ¿cómo le habrá sonado a los oídos de Pedro, que estaba desanimado, ya el Señor no me quiere más, había llorado amargamente, se había vuelto a la pesca, yo perdí, yo renegué del Señor, yo me rebelé, yo lo apostaté de Él, pero Dios le dice, y a Pedro. Podemos ver otro ejemplo, Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Marcos era sobrino, primo de Bernabé. Bernabé andaba con Pablo en el primer viaje misionero y parece que Bernabé lo invitó. Marcos se había convertido, no se sabe de cuándo se convirtió Marcos, un joven. Pero en el impulso de Marcos, su primera oportunidad con Cristo, en el Evangelio de Cristo, parece que Marcos
se dispuso a andar con el primer viaje de Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero, y los acompañó hasta cierto momento, porque hasta cierto momento el libro de los Hechos registra que Marcos se vuelve solo a Jerusalén. Y entonces eso habrá quedado sobre todo en el corazón de Pablo, ¿no? En el corazón de Pablo, que era un poco rígido para la segunda oportunidad. Pablo era otro que se había convertido en la primera oportunidad. Él perseguía la iglesia del Señor, sabemos todo, en el camino de Damasco, una luz se le presenta, él cae del caballo, ¿no? O de lo que fuere, pues dice, no iba a caballo, bueno, de lo que fuere, no vamos a discutir por eso, pero sí, yo he escuchado terribles, no era caballo, hermano. Bueno, Pablo cae de lo que fuere, camello, caballo, y entonces Pablo queda en el suelo y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, que tú persigues. Y la segunda pregunta que hace Pablo me impresiona, ¿no? ¿Qué quiere que yo haga? Mi Dios, ese hombre abrazó la primera oportunidad y no la soltó más. Pero Bernabé no era el de la primera oportunidad, se identifica con la segunda oportunidad. Y Bernabé falla y se desanima, no sabemos por qué. Parece que Bernabé, estuve indagando un poco, Marcos, estuve indagando que era hijo de una viuda rica, que hacían sus cultos en la casa, y tal vez era un muchacho con todas las comodidades de aquel entonces, y se arrojó en el campo misionero con Pablo y Bernabé, y empezaron a sufrir quizás alguna aflicción de la carne, qué sé yo, faltara algún alimento, alguna tensión en la parte evangelística, ¿no? Que donde iba Pablo ocasionaba trastornos en la muchedumbre. Y bueno, Bernabé dijo, esto no es para mí, se volvió de vuelta a Jerusalén. Y en el segundo viaje misionero, seguramente que el Señor le habló a Marcos, lo trabajó, lo maduró, y le pone de vuelta el deseo de ir. Y ahí se encuentran Pablo y Bernabé en una grave discusión. Y hubo tal discusión entre ellos que dice Pablo, no, yo a Marcos no lo quiero más. Y él no falló en la primera oportunidad. Ahí están los hijos mayores de la casa, ¿no? Que no reciben la segunda oportunidad del hijo pródigo. Tenemos que tener, que Dios no todos tienen. Pablo tenía sus carencias también. Ahí podemos ver una grave carencia de Pablo, de no creer que Dios da a las personas, a los creyentes, una segunda oportunidad. Y tú tienes que saber que Dios puede dar una segunda oportunidad. No importa lo que hayas caído, no importa a dónde hayas acabado en tu carrera cristiana, apartado de los caminos del Señor. Dios da una segunda oportunidad. Amén. Estamos hablando de ello. Y entonces dice que hubo tal discusión que Marcos volvió solo a Jerusalén, está en 13:13 del libro de los Hechos. Pero Pablo se van, Bernabé se fue con Marcos, que eran primo o sobrino de él, no me acuerdo bien. Bernabé con Marcos navegó a Chipre y Pablo se fue con Silas y pasó por Siria y Cilicia fortaleciendo las iglesias. Se separaron. Y esa separación la permitió Dios, ¿para qué? Para que el evangelio se extendiera en dos ramas. Vio que Dios usa hasta las discusiones de las disyuntivas de los creyentes. Entonces, pero Pablo, después Marcos, ¿aprovechó la segunda oportunidad o no? Sí. Escribió el libro de los evangelios. Y Pablo no le quería dar esa oportunidad que Dios se le había dado. Entonces la necesidad de nosotros de darle oportunidad a la segunda oportunidad a la gente. Amén. Cuando hablo de oportunidad no es que de un día, hablo de un periodo de tiempo donde Dios trabaja con la persona y la persona vuelve a los caminos de Dios. Algunos la desprecian, pero otros la aprovechan y nos ayuden. Casi todos nosotros creo que vinimos en la segunda oportunidad. Pero Pablo en Marcos, Pablo dice en algún momento, Pablo vuelve en sí, se da cuenta que había sido un poco duro con la segunda oportunidad para Marcos, que él no estaba dispuesto a dársela. Bernabé sí. Bernabé era hijo de consolación, era un hombre más tierno, de mayor consuelo para las personas, y Pablo era un poco rígido en ese aspecto. Y de acuerdo al libro de los Hechos, Pablo puede escribir y dice, mándame, estando en la cárcel, Pablo dice, mándame
a Marcos porque me es útil. Pablo se ve que se arrepiente y da cuenta de la segunda oportunidad de Marcos, que Marcos estaba dando frutos, la segunda oportunidad. Si mal no recuerdo, si puede estar en Hechos 15:38. Allí dice que trae a Marcos porque me es útil. Perdón, eso está en 2 Timoteo 4:11. Trae a Marcos porque me es útil. Y alguien alguna vez enseñaba esto o hablaba de esto y decía, yo veo un poco hasta el orgullo de Pablo ahí, que tenía problemas con el orgullo en la carne, ¿no? Por las revelaciones. Hasta el orgullo de decir que yo la otra vez estaba equivocado, ¿no? Me equivoqué con Marcos, pero no pude. Pero se entiende que Marcos había hecho mella en el corazón de Pablo y Pablo se ha dado cuenta que había estado mal, un poco rígido con la segunda oportunidad para Marcos. Un joven que volvió y se fortaleció y anduvo en los caminos del Señor con plenitud, pero en la segunda oportunidad. ¿Les falló en la primera? Bueno, Dios da segunda oportunidad. No 1000, como yo decía, pero da 2 oportunidades. Que Dios nos ayude, hermanos, a confrontar esta oportunidad, fortaleciendo. Dios usó esto para extender el Evangelio, incluso esa discusión, decíamos, ¿no? Y en Mateo, capítulo 20, hermanos, quiero asociar esta palabra con lo que hablamos al principio, de confiar en la soberanía de Dios, que en la soberanía de Dios pueden aparecer o manifestarse en nuestra vida cosas que entendemos, que son buenas, y cosas que no son tan buenas, que no las entendemos, pero de eso se trata, de acatarnos, someternos voluntariamente a la soberanía de Dios. Amén. Amén. En tu mano están mis tiempos, una declaración que hace el salmista acerca de confiar en su futuro, incluso en las manos de Dios, decir que su vida estaba en la soberanía de Dios, y soberanía de Dios es la capacidad que le compete a Dios, vuelvo a repetir, capacidad que es solo de Dios, que es esa capacidad de que sus criaturas Él dispone según su voluntad, según sus designios y no los nuestros. Y entonces el segundo punto, decíamos que no es el Dios de las 2000 oportunidades, como yo alguna vez prediqué, sino que es el Dios yo veo en la Biblia muchas veces el Dios de la segunda oportunidad. Dios da oportunidad a sus hijos que fallan, que erran, que apostatan incluso. Esa apostasía que tiene que ser una apostasía temporal, como la vamos a ver en el hijo pródigo, por ejemplo. Pero hermanos, y entonces el tercer punto ahora, siervos del Señor. Tenemos que hablar también de esto. Si Dios va a tener gente para restaurar a la segunda oportunidad, Dios va a necesitar Bernabés. Dios va a necesitar gente que tenga visión de restaurar a las personas, a creyentes que están fuera del plano bíblico, fuera del propósito de Dios, para que ese grupo selecto de Dios que Dios va a capacitar para brindar a esa gente que va a volver por la segunda oportunidad. Tiene que haber gente también que Dios va a usar. Amén. Un grupo selecto de personas, como lo hubo en el corazón de Bernabé, para pelear por la segunda oportunidad de Marcos. ¿Qué hubiese sido si Bernabé no hubiese tenido alineado su corazón con la segunda oportunidad? Y le estaba haciendo la contraria al gran apóstol Pablo. Pero el gran apóstol Pablo estaba equivocado en esa ocasión. Y Bernabé, el hijo consolación, estaba en la fidelidad de parte de Dios de darle la segunda oportunidad a Marcos, un joven. Entonces, Dios va a necesitar siervos del Señor para una segunda oportunidad. Brindemos una segunda oportunidad a la gente, por amor de Dios. Amén. Brindemos una segunda oportunidad a la gente, pero brindémosela bien. Que Dios nos capacite para ser nosotros esos Bernabé, que tengamos capacidad de amor, de espiritualidad para brindar a la gente una segunda oportunidad, una segunda chance, una segunda oportunidad que Dios le brinda a la gente por la Biblia. Que seamos obreros preparados para restaurar en el plano espiritual a las personas. Santiago, por ejemplo, 5:19 dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿vio lo que dice? Y alguno. ¿Vio que no va a haber todos? Va a haber algunos. Ahí tenemos que estar nosotros. Amén. Amén.
y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay una bendición extra, eso no más allá, en segundo plano. Pero hay una bendición extra para quien puede hacer volver del pecado, del error de su camino, a un hermano que pierde la visión de Dios, que pierde sale de andar en las sendas de los caminos de Dios. Tenemos que tener esa visión, hermano, que Dios nos ayude a hacer ese alguno. Por ejemplo, vemos el hijo mayor allí en la actitud del hijo mayor en Lucas 15, 28. Vamos a poner el contexto de la Biblia. Dice que Jesús cuenta una parábola que tiene ilustración para la vida espiritual de lo que estamos hablando. Dice que había dos hijos y uno de los hijos, el menor, sale de la casa de su padre y se va a malgastar su herencia, ¿no? Y entonces dice que, estando allí, dice que el Señor, dice que el hijo mayor se va a una provincia lejos y comienza a malgastar con sus amigos. Le pidió la herencia al padre y se fue a malgastarla con sus amigos, muchos amigos. Pero luego dice que quedó pobre, solo, se le terminó el dinero al poco tiempo. Y luego dice que volviendo en sí, el pecado es un estado de locura del corazón humano. El pecado es un estado de desquicio mental, porque los hombres se desquician mentalmente con el pecado. Nos desquiciamos por el pecado. Entonces, la gracia de Dios nos alcanzó de esa enfermedad que es el pecado. Los enfermos no tienen necesidad de médico. Y Él es el médico que sana nuestra enfermedad de la mente. Amén. El pecado empieza por una enfermedad en la mente. Es una enfermedad en la mente. Dice que volviendo en sí. ¿Dónde volvió en sí? En su mente. Se acordó de la casa del Padre. Y entonces él vino con ahí se le fueron los humos, permítame esta expresión, y dice, volveré a la casa de mi padre y seré como uno de los siervos. Vuelve con mentalidad de siervo, vuelve con mentalidad de humildad, vuelve con un espíritu, dice, volveré a la casa, recapacitando en sí, volviendo en sí, dijo, volveré a la casa, y lo hizo. Y tuvo un camino largo, una provincia apartada. Mientras venía en el camino, ¿quién estaba sabiendo que su hijo estaba regresando? Pero la iglesia no estaba sabiendo que estaba regresando ese hijo. Permítame usar esta aplicación. Pero hay hijos que están regresando a la casa del Padre. Vienen de lejos, pero vienen regresando y nosotros tenemos que saber eso. Amén. Hijos que Dios le va a brindar la segunda oportunidad. Y nosotros tenemos que estar capacitados para recibirle. Con la misma actitud del Padre Celestial que lo recibió al hijo. Entonces se lee como uno de los siervos de la casa. Pero resulta que los que reciben la herencia como hijos, ¿quiénes son los que reciben la herencia de los cielos? ¿Los hijos o los siervos? Los hijos. Los hijos. Y él pensaba dentro de su cabeza que ya no era más hijo. Pero el padre cuando lo vio, hijo, le llamó hijo. Y corrió a su encuentro. Usted sabe la historia, ¿no? En Lucas 20. Pero sabemos la historia que entonces el padre cuando llega el hijo le hace una fiesta, ¿no? Y organiza una fiesta, dice, matad el becerro más gordo, ¿no? Y dice, porque mi hijo que era muerto, estaba muerto temporalmente, pero estaba muerto de vuelta, en delitos y en pecados, dice, ha vuelto en sí. Dice, sacad el vestido. Sacar el vestido no está hablando de sacar un vestido común, está sacando un vestido que usaban para el rey mandaba para la ropa de fiesta, ¿no? Un vestido particular que le competía a todos los hijos, los invitados a una fiesta. Cuando alguien organizaba una fiesta, organizaba todos los vestidos iguales. Porque se acuerdan de la otra parábola que Jesús dice, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Está hablando de ese vestido de boda, como hijo. Mira que he quitado, le dice Dios a uno de sus profetas, mira que he quitado de ti las vestiduras viles y te he vestido de ropas de gala. Dios le viste de nuevo ropa de galas, un vestido andrajoso. Calzad sus pies, dice. Calzad sus pies. Está hablando del evangelio de la paz, estar en paz con Dios de vuelta. Volvió a estar en paz con Dios, sus pies descalzos. Ahora calzado el evangelio del apresto de la paz, volvió a estar en paz con Dios, en reconciliación con Dios. Pero Dios, si hay hijos que van a volver para otra vez calzar su vestido con el evangelio de la paz,
tiene que haber predicadores, tiene que haber congregantes de una iglesia, de congregaciones, que van a tener también paz. Amén. Para poder hablar de paz para aquel que vuelve al camino del Señor, que vuelva a estar en comunión con el Padre. Y nosotros también tenemos que recibirlo como hijos. Paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que vuelva a estar de acuerdo. Que tiene que haber también embajadores y congregantes que le reciban, como dice, como si Cristo, con un mensaje con énfasis de reconciliación. Dice que tenemos un mensaje de reconciliación que muchas veces la iglesia olvida. Cuando los hijos pródigos vuelvan, tenemos que tener un énfasis en el mensaje de reconciliación. Dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es nuestro mensaje de reconciliación? Reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. No es que Dios ruega, pero está como si Dios rogase. Esa actitud tenemos que tener para recibir a esos hijos pródigos. Y esa actitud la manifestó el Padre. Dice que corrió, lo abrazó, le besó, no hubo recriminación, mandó el vestido, el zarro más gordo, mandó vestirlo, el vestido mejor vestido, mandó ponerle un anillo, significa volverle a darle la autoridad como hijo. Y a los privilegios de hijo, cuando el rey sacaba su anillo, ponía su anillo, y era identificar su autoridad infalible. Nadie podía decirle nada. Tenía los privilegios de un hijo del rey. Eso lleva el sentido. El compromiso, también involucra compromiso el anillo. Un compromiso con su hijo ahora, que tenía todos los privilegios como hijo del rey. Y también dice que mandó calzarle los pies con el evangelio del presto de la paz. Cuando la Biblia también dice, vestidos del Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenía paz con su Padre Celestial de nuevo. Hermanos, tenemos que saber que somos llamados a hacer ese testimonio de vida de aquellos que van a volver. Tenemos una visión que mucha gente va a volver a los caminos del Señor. Gente que está alejada de Él. Los obreros de la 11ª hora son los que aparecen en Juan 9:4. Son esos que se identifican con lo que dijo Cristo. Trabajadores mientras que el día dura. Porque la noche viene, creemos que la noche, identificamos con la noche con la gran tribulación, donde nadie, dijo Jesús, podrá trabajar. Los obreros de la 11ª hora son aquellos que trabajan solamente 1 hora en la parábola que enseñó Jesús. La característica del obrero de la 11ª hora, tenemos que resumirla brevemente, hermano. Vamos a resumirla, algunas características de los obreros de la 11ª hora, creyendo que nos estamos identificando con esa palabra. ¿Podemos decir amén? Amén. 2 Timoteo 3:17 dice que está hablando la palabra de Dios, Pablo, y dice que la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para aconsejar, para instruir al hombre de Dios, la mujer de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Y esa buena obra, la voy a resaltar, la obra de ser restauradores de parte de Dios para otras almas que van a volver por la segunda oportunidad. Como también nosotros capaz que tuvimos también una segunda oportunidad y la aprovechamos. Podemos decir amén. 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 Dice que la característica de los obreros de la 11ª hora estaban desocupados. Dice que el Señor, en esa parábola, el Señor cuenta una parábola y dice que en esa parábola dice que los obreros, salió el hombre a contratar obreros para su viña y salió a contratar a las 6 de la mañana, salió a contratar a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, los judíos trabajaban hasta las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde sale a contratar obreros y dice que se encuentra con un grupo de personas y le pregunta el Señor, la figura representa al Señor Jesucristo, ¿no? Al mismo Padre Celestial, el dueño de su viña, y dice, ¿por qué está todo el día acá desocupado? Porque nadie nos ha contratado. Pero es importante, hermanos, notar lo que muchas veces no notamos. Esas personas estaban sin contratar, no estaban ocupándose de la viña del Señor. Había todavía una hora de trabajo que tenían que hacer antes que viniera la noche. Entonces, pero tenemos que notar algo. No estaban trabajando porque estaban desocupados, porque nadie los había contratado, pero estaban capacitados. Nos perdieron tiempo, imagínense que si en 1 hora el tipo tiene que enseñarle cómo trabajar en la viña. No, ahí guarda silencio la Biblia. Entonces podemos notar algo que está oculto a la vista humana muchas veces.
estaban capacitados por Dios para trabajar 1 hora. Y Dios lo sabía y los sale a contratar. Creo que Dios está saliendo a contratar, hermanos, con todo mi corazón digo. Está saliendo a contratar obreros para su viña. Amén. Pero tienen que estar Preparado. capacitados, preparados para toda buena obra. Esa buena obra que el Señor va a necesitar de un grupo selecto de sus hijos. Los obreros de la 11ª hora, que van a dar oportunidad, la segunda oportunidad, van a brindar ser restauradores de otros que van a volver, tienen que ser espirituales. Vosotros los espirituales, si alguno cometiera lo sorprendan en alguna falta, dice Pablo, en algún pecado, vosotros los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle. ¿Pero quiénes son los que van a tener espíritu de restauración? Los mansos y los que tienen espiritual. Tiene que ser una persona espiritual. Amén. Amén. No tiene que ser cualquier persona. No toda persona va a ser usada por el Señor. La tercera cualidad o característica que podemos notar de los obreros de la 11ª hora, que van a trabajar con la segunda oportunidad para sus almas, las almas de Dios, participan de la fiesta espiritual del Padre. Lucas 15:28 encontramos que el hijo mayor no quería entrar a la fiesta. Y dice, este no comprendía el amor de Dios. ¿Cuánta gente no entiende el amor de Dios? El hijo espiritual que el Padre va a usar para la última hora, esa última hora de trabajo espiritual, tiene que ser espiritual, tiene que ser de una característica, profundidad en el conocimiento del amor a Dios. Dice que la Biblia que el amor de Dios tiene dimensiones, altitud, longitud, la largura, la longitud, dice Pablo, la anchura, y dice luego algo lo que yo hago énfasis, la profundidad del amor de Dios, que seamos capaces de comprender el amor de Dios. Así que el que va a ser usado por Dios va a ser capaz de comprender, va a estar intensificando la comprensión del amor de Dios. Amén. Para ser usado por Dios. Ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, pero entiendo que nosotros ahora vamos a aprender a conocer a Dios en mayor medida, y en esa mayor, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Y nadie se manifiesta con amor si no conoce. Entonces el conocimiento acerca del amor a Dios tiene que ser ir en profundidad, hermanos. Para participar de la fiesta espiritual del Padre. El hijo mayor no entendía el amor del Padre. Dice, que anduvo con rameras y anduvo por todos lados y que malgastó tu herencia, tú lo recibes con una fiesta todavía. Eso es gente que no entiende el amor de Dios. Porque no entró en la anchura, la longitud, la profundidad, sobre todo la profundidad del amor de Dios. Él había permanecido en el Padre de la primera oportunidad. No conocía la segunda oportunidad. Dice, hijo, todas las cosas son tuyas. Tú has permanecido desde siempre acá. Yo, la gente que tiene la primera oportunidad muchas veces no entiende la segunda oportunidad. No le brinda la oportunidad. Caíste. Sí, yo sabía que iba a caer. Y ahí empieza, ¿no? Ese verso que muchas veces está en muchos corazones, que Dios nos ayude a no hacerlo. Participan de la fiesta espiritual. 4. Los siervos de la 11ª hora, o de la última hora, conocían más profundamente el amor del Padre Celestial. 5. Son embajadores de Dios y su reino con un mensaje con énfasis reconciliatorio. 2 Corintios 5:20 dice que tenemos un mensaje, dice Pablo, reconciliados con Dios. Amén. Amén. Reconciliados, ya hubo una conciliación antes. Significa volver. Amén. 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 Tengamos un mensaje de reconciliación con la gente. Cuando se vaya a la iglesia, cuando se acerquen de nuevo a la iglesia. No tengamos un mensaje recriminatorio. Tengamos un mensaje con énfasis reconciliatorio. Amén, hermanos. Amén. Reconciliar con Dios. Volver a conciliar con Dios. Volver a entrar en amistad con Dios. Dios llama a sus hijos por Dios. Dice que los embajadores de Dios y su reino con un mensaje con énfasis reconciliatorio también tendrán otra característica. Los vestirán con ropas de gala. ¿Por qué los vestiremos a la gente con ropas de gala? ¿Por qué lo vamos a vestir con ropas de gala? Porque la venida del Señor está cerca, hermanos. Dice la venida del Señor, dice que ¿cómo no debéis andar vosotros, dice la palabra, en santa, justa, piadosa manera de vivir? La gracia demanda que nosotros ayudemos, los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, que nos ayude el Señor a hacer énfasis en preparar a la gente para la venida del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
Y la palabra santidad, quiero hacer otra característica, está antecedida por un versículo que muchas veces pasamos por alto. ¿Qué dice antes de que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Vio que usted no se acuerda? Estad en paz con todos. Y la santidad. Estad en paz con todos, o seguid la paz con todos. Estad en paz. Para mí dice estad en paz con todos, pero tal vez dice seguid la paz con todos. Y la santidad, o seguid la santidad con todos. Estad o seguir en paz con todos. Hay alguna característica que Dios está haciendo conmigo y usted tiene que poner atención. Ponga esta característica. Antes que la santidad, tenemos que estar en paz con todos. Eso va a implicar una carga emocional de nosotros decir, o perdono o me hago el sota. Pero Dios está trayendo personas que incluso nos han hecho daño. Jamás en mi vida tuve tanta casualidad de encontrarme con gente que me ha hecho daño incluso. Y yo tener la oportunidad de pasar de largo o acceder a lo que dice la Biblia. Estar en paz con todos. Y entonces muchas veces tengo que crucificar mi carne. Mi carne dice, no lo salude. Hacete el sota, que no lo viste. Y yo voy y lo saludo. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo le va? Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Amén, hermanos. Amén. Tenga un corazón perdonador. Amén. Tenga un corazón perdonador. En paz con todo. Esté en paz con todo. En lo que dependa de vosotros, dice la Biblia, estad en paz con todos. Si usted va a saludar a una persona que le hizo daño y no lo quiere saludar, ya está, no hay problema suyo. Ahora el problema es de él. Pero usted haga ese paso. Cargue esa cruz que la carne no quiere que usted haga y ni yo haga. Aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da, hermanos, de estar en paz con todo y la santidad sin la cual lo vamos a vestir de vestiduras de gala porque la venida del Señor está cerca. Mira que he quitado de ti las vestiduras viles y te he vestido de ropas de gala. Restaurar significa, viene del griego apokatastasis. Apokatastasis. Implica una renovación o volver a un estado original. Yo que vuelve a corroborar lo que siempre he predicado, que hay una apostasía que no se vuelve y hay una apostasía temporal como la dijo pródigo. Viene esa palabra del verbo de apostatar. Implica una renovación o volver a un estado original. Implica que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, la vasija se salió, tomó su propia forma, pero significa en el hebreo shub, regresar, restaurar una relación. Dios va a restaurar muchas relaciones que están cortadas. Amén. Amén. Termino con un testimonio, hermanos. Alguien me dijo en una iglesia hace mucho tiempo, Gustavo, mañana te animas a visitar a mi papá. Claro que sí, Eduardo. Ve a visitar a mi papá mañana, están internados en el sanatorio de Uruguay. Fui al sanatorio de Uruguay, está muy grave, pero yo no sabía de la gravedad del hombre. Entonces, llegué y yo voy a estar allá, pero el hermano no estaba allá. A las 8 de la mañana, dicen los hermanos, los familiares de la persona tal y tal, Fernández se llamaba el apellido del hombre, y me pusieron una túnica y entré. Y yo me acordaba del hermano, un hombre ancianito ya. Y el hijo me dijo, porque te voy a decir lo que pasó. Mi papá siempre fue creyente, ¿verdad? Dice, incluso venía a la iglesia acá. Pero mi papá se apartó, se extravió. Y ahora va a una iglesia con mamá, donde dice, adoran ángeles. Y ven ángeles a cada rato. Una iglesia rara, no sé ni dónde es, dice. Y no le quiero hacer volver y no entra en sí. Entonces yo digo, cuando entré allá, el hombre estaba con oxígeno. No había nadie. Y yo en una sala solo con el hombre. ¿Y acá qué yo hago? Pues se ve que iba a estar el hijo. No estaba. Y Dios no permitió que estuviera el hijo. Entonces, ¿y acá qué hago yo? Entonces digo, hice una oración, el Espíritu Santo me dice, canta un coro. Cante un coro, total, nadie me está escuchando. Le canté un corito, no sé si estaba oyendo, con oxígeno, ya casi pronto para irse. Cuando terminé de cantar, digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Predícale el Evangelio. Escuché en mi corazón. Entonces, digo, hermano, tengo que predicarle el verdadero Evangelio. Que todos tenemos
en alguna manera podemos extraviarnos en algún momento. Si usted se ha extraviado del verdadero evangelio, este es el verdadero evangelio. Jesucristo vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario para arrepentirnos y, bueno, recibir a Cristo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados. Y si usted anduvo por caminos que no le son los necesarios, pero parecía que no me estaba escuchando. Y entonces le prediqué el evangelio y ahora voy a hacer una oración por usted. Si usted me escucha, no sé si me escucha, usted reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y ahí quedé tranquilo. Cuando dije amén en la oración, miro para sus mejillas y largos surcos de lágrimas corrían por su mejilla. Yo dije, gloria a Dios. Escuchó, se salvó, gloria a Dios. Amén. Muy bien, a los 2 días murió, falleció. Y cuando fui al velorio allí, entré en el velorio allí en la parte donde estaban velando el cuerpo, entro al velorio así y el hijo de él, Eduardo se llama, Eduardo me dice, vení acá Gustavo, vení. Mira, a ver si vos ves lo que yo veo. Y yo entro al velorio así, y no, perdónenme la expresión, pero es la realidad, ¿no? Nunca vi un muerto tan feliz. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, dice. Digo, ¿qué ves? Dice, el hijo. Digo, una sonrisa, una gran sonrisa. Lo mismo que yo, dice. Se salvó, Gustavo. Se arrepintió. Se volvió a los brazos del Señor. Amén, hermanos. Si alguno se extravía de la verdad, cualquiera de nosotros puede extraviarse de la verdad, hermano. Dé segunda oportunidad a la gente y dé segunda oportunidad a usted mismo, para los que están escuchando. Porque muchas veces no se perdonan a sí mismos las personas que perdieron la primera oportunidad. Dios da segunda oportunidad, no 1000 oportunidades, pero Dios da segunda oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y he llevado a los pies de Cristo bastante gente, unos cuanta gente, porque tengo visión de la segunda oportunidad. Amén. Tenga visión de la segunda oportunidad. Trabaje para el grupo del Señor que está capacitando Dios para recibir a esa gente que va a recibir por una segunda oportunidad que Dios le va a brindar. No Gloria a nosotros. Dios. La Biblia dice que Dios da segunda oportunidad. Amén. Por los registros bíblicos, hermano. Por los ejemplos que vemos en la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, a trabajar por eso y recibir los hermanos que van a volver. Si alguno se extravía de la verdad, sepa que el que haga volver del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá. Hay una bendición extra, plus, para el que ayuda en ese sentido. Multitud de pecados de su propia vida. Señor, gracias por tu palabra. Danos un espíritu restaurador, Señor, Amén. para sernos capacitados. A veces estamos buscando en otro tiempo, Señor. No estamos entendiendo qué es lo que estás haciendo en este tiempo. Y yo creo con todo mi corazón que tu palabra nos ha alumbrado para exponernos en ella, que el caminar de nosotros en este tiempo es prepararnos, capacitarnos cada vez más para recibir, Señor, esa cosecha de almas que tú traerás en el último fin, como dice el libro de Daniel, Señor, la profecía para los últimos días. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Y allí estaremos nosotros, Señor, con la gracia tuya, si tú nos preservas para ese tiempo, Señor. Ayúdanos poderoso Dios, para preservarnos sin mancha y sin caer delante de tu venida con gran alegría, para ayudar a aquellos que vuelven, Señor, por esa segunda oportunidad que tú le vas a brindar en su corazón. Ahora te ruego por aquel que no se perdona a sí mismo, que tu gracia la voz de tu palabra le haga, Dios mío, convicción de que tú le perdonas su pecado de la primera oportunidad, Señor, por más error de vida que se haya hecho, Señor, a sí mismo, por más daño que se haya hecho, por más lejos que se haya ido de tu casa y tus caminos. Padre, que tu Espíritu Santo le convenza, oh Dios, de tu perdón, de tu amor, en la misericordia de Cristo que tú tienes en este tiempo, porque todavía hay tiempo para volver, Señor. Algunos sabios incluso caerán, dice, no será para apostatar totalmente, sino dice que una apostasía será una apostasía hasta una apostasía temporal, oh Dios, lo que entendemos que es una apostasía temporal, para ser limpiados, depurados y emblanquecidos, Padre, para esa segunda oportunidad ser aprovechada en forma plena, Señor, en la misericordia, en la gracia
gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la ayuda y la gracia de tu Espíritu Santo. Impartimos esta palabra en el nombre de Jesús, pidiendo como siempre, Señor, extensiva tu misericordia, con algún milagro, alguna señal, alguna sanidad, algún prodigio, Señor, hecho en aquellos que pueden creer y recibir el toque divino de tu Espíritu Santo, porque leemos en tu palabra que tú confirmabas la palabra con las señales que la hacían, y eso era en la iglesia primitiva, y tú no has cambiado, es el mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos. Toca los cuerpos enfermos, Señor, trayendo salud, tu medicina para los cuerpos y refrigerio para los huesos, en el nombre bendito de Jesús. Decimos juntos como iglesia, en el nombre de Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros y con nuestros amigos que oyen, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.